estar sola porque está a mi lado Camila, ella forma parte de Turistear TVA. Es un proyecto muy lindo que se está armando para dar a conocer a los barrios, que nos va a estar contando la historia de este barrio hermoso que estamos conociendo hoy. Y mi pregunta principal es, Cami, ¿por qué estamos en este punto? ¿Por qué empezamos acá? Bueno, estamos en una de las esquinas de Plaza Arenales, que es un poco el corazón de Villa Devoto. Villa Devoto es un barrio con mucha personalidad, es un barrio muy pintoresco y que quienes viven en él lo aman y no lo cambian por nada. Doy fe, es la primera vez que estoy viniendo y estoy Es alucinada impresionante, cuando lo veo. uno camina y siente como que está en un cuento o en alguna otra ciudad del mundo. Sí. Es impresionante. Hay una influencia muy fuerte de arquitectura italiana, de la aristocracia, que eso se debe a sus orígenes, que más tarde vamos a hablar sobre eso. Muy bien. Por eso nos encontramos de pronto con algunos palacios, que también vamos a ir a visitar alguno. Y además también se entremezcla con mucha arquitectura residencial, con un estilo inglés. Que eso se debe por toda la comunidad inglesa e irlandesa que hubo, que llegó acá a este barrio, gracias a la expansión del ferrocarril. Entonces nos encontramos con un barrio muy diverso, con mucha personalidad, con un poco de vocación de pueblo, porque fue creado para ser un pueblo, por su creador, que más tarde es el protagonista de este barrio, Sí. que vamos a conocerlo. Y además, bueno, algunos datos curiosos sobre Villa Devoto. ¿Cómo cuáles? A ver. Primero, tiene el punto más alto de la ciudad de Buenos Aires. Hay una creencia popular que dice que Villa Devoto es tan alto como la cúpula del Congreso de la Nación. Estamos en la cota cero. No es tan así. No es tan así. El Congreso tiene una altura de 80 metros. Villa Devoto no llega a 30, pero sí tiene el punto más alto de la ciudad. Y eso hace que ahí cerca, a una cuadra de ese punto, esté una casa de bombas de aguas. Hay una de las sedes de aguas argentinas. Mirá, Eso era muy importante porque estas casas de agua se ponían en lugares altos para que el agua caía con presión. Otro dato de Villa Devoto es que siempre se lo llamó el jardín de la ciudad. ¿Por qué? Porque uno camina por Villa Devoto, más allá de la cantidad de parques o espacios verdes, hay árboles por todos lados. Entonces, ahora cuando lo caminemos nos vamos a dar cuenta que no hay cuadra que no tenga muchos árboles y mucha biodiversidad. Así que si queremos vamos a caminar un poquito por esta plaza que tenemos mucho más para contar. Vamos entonces. Estamos en la Plaza Arenales, que es el epicentro del barrio de Villa Devoto. Todos los habitantes de Villa Devoto, quien se crió, quien vivió un tiempo en Villa Devoto, tienen un recuerdo en esta plaza. O que jugaba con sus amigos, o que iba a la calecita. La calecita y el calecitero parece que son icónicos en el barrio y dicen que es la más antigua de la ciudad. O simplemente se juntaba a tomar mate con los amigos. Algunos tienen leyendas sobre una torre, otros tienen una leyenda sobre el cuidador, como que todos tienen algún cuento relacionado a la Plaza Arenales. Se llama Plaza Arenales porque hace honor a uno de nuestros próceres de la independencia, que es por eso que acá tenemos un mástil con una bandera argentina y abajo tenemos unas esculturas que tienen diferentes representaciones, pero también están representados Arenales, San Martín y Belgrano, próceres de la gesta de la independencia, que es una obra del escultor argentino Luis Perlotti. También hay otro punto importante en este centro de la plaza, que es allí mismo, que hay una escultura de un escultor florentino que se llama Arnoldo Socci, que él representó a Antonio Devoto. Él es la eminencia de este barrio, el barrio lleva su nombre porque él fundó este barrio. Antonio Devoto fue un inmigrante genovés que llegó a la Argentina en 1850, como muchos otros inmigrantes genoveses, escapando un poco de lo que sucedía en las internas que había en Italia o en lo que estaba por crearse Italia, así como también porque acá había muchas oportunidades. Él llegó acá y junto a sus hermanos se puso unos almacenes en el centro de Buenos Aires y como esta era una tierra donde todo prosperaba y todos los proyectos crecían, acá él empezó a hacer muchos negocios hasta llegar a ser uno de los empresarios más importantes de la ciudad y del país. Él tenía muchísimos negocios y además una fortuna muy grande. Él, por ejemplo, fue quien inventó junto a sus hermanos el mercado de abasto. Tenía fábrica de fósforos, que en ese momento era muy importante, tenía tierras en La Pampa, tenía proyectos agrícola-ganaderos y además él fundó y presidía el Banco Inmobiliario. Fue con este banco que en 1889 deciden comprar estas tierras, así en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, para fundar un pueblo. Su sueño era fundar un pueblo y lo hizo, fundó
Devoto. Compraron estas tierras y él no quería ser un pueblo así nomás, él quería ser un pueblo moderno y de vanguardia. Es por eso que le pide a su compatriota Busquiazo que le diseñe los planos. Y acá diseñaron unos planos que hay mucha planificación en todo el barrio, hay una división en forma de damero, con diagonales que salen desde este punto de la plaza hacia todo el barrio y además con bulevares que salen de manera perpendicular de la plaza. Todo acompañado de árboles, de diferentes especies, con mucha planificación. Todo bajo los parámetros del barón Haussmann, que era un urbanista parisino que diseñó París y que era el referente en urbanismo de ese momento. Bueno, él se encargó además de donar un asilo, la iglesia, la escuela, la biblioteca, el hospital, un hogar de huérfanos, todo se ocupó de que este barrio lo tenga todo. Y además atrajo a toda la aristocracia, sobre todo también muchos inmigrantes italianos, a que se vengan a instalar acá y que vivan este barrio. Por eso decimos que tiene un pasado y un origen aristocrático, sobre todo italiano. Antonio Boto además nunca se olvidó de que era italiano, él era muy patriota y todo lo hacía con un tinte italiano. Lo que sea que decía, lo contrataba gente italiana y el escultor este es italiano, Busquiazo italiano, él siempre se rodeaba de italianos. Y además ayudó mucho a Italia. Es por eso que unos meses antes de que muera le dieron el título nobiliario de conde. Entonces acá en Devoto se lo conoce a Antonio como el conde Devoto. Devoto es inmenso. Mi lado A, Cami me acaba de dejar, pero en realidad porque le da el paso al lado B, que es Sofi, que también trabaja en Turistearte BA, que nos va a estar contando este segundo lado. Sofi, bienvenida. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, un placer estar acá compartiendo información de este barrio. Muy bien, bueno, ya dije, es inmenso Devoto. Vinimos a un punto que es el centro, básicamente, del barrio también. Sí, en realidad no solamente es un lugar muy emblemático del barrio, sino que también es un espacio donde los vecinos y las vecinas están como orgullosos de este lugar. Hoy estamos acá enfrente de esta basílica que tiene gran importancia porque fue mandada a hacer por Antonio Devoto, justamente nuestro protagonista. Entonces él en realidad la manda a hacer, empieza el diseño de esta basílica en el año 1913, se la encarga a un arquitecto austrohúngaro, que en ese momento era muy común que en Buenos Aires se contrate a arquitectos europeos. Pero eso tiene un toque distinto a lo que solemos ver. Tiene un toque distinto, es más, porque lo que pasa es que en general todos los arquitectos que venían a construir cosas a Buenos Aires estudiaban en la Escuela de Bellas Artes de París, que ahí tenían como una mezcla de estilos. Entonces justamente este estilo que podemos ver en esta iglesia es un estilo como neoclásico romano, que se puede ver bien en las columnas, por ejemplo, de la entrada. Y también, pero la realidad lo que más se destaca también de esta iglesia es la cúpula y las dos torres de los costados. Y toma mucha más importancia en el barrio a partir del año 1930, que es cuando se traen los restos de Antonio Devoto y sus dos mujeres a esta iglesia. ¿Pero cómo que se traen? Claro, porque en realidad cuando él muere, su familia ya tenía una bóveda en el cementerio del norte, que se llamaba en ese momento el cementerio de la Recoleta, era llamado cementerio del norte. Entonces ahí fueron llevados sus restos, pero el barrio quería que su creador, o sea, la gente que vive acá, decía, nosotros queremos que nuestro creador esté en nuestro barrio. Y lograron cambiar, que se vuelvan a traer los restos de él acá, y hoy se pueden encontrar justamente en la cripta de esta iglesia. Y la realidad es que, bueno, Antonio Devoto, cuando se muere él, hubo un gran desfile de la comunidad italiana desde acá hasta Recoleta. En realidad, en ese momento vivían cerca, más en la calle Reconquista, por el centro, pero todo el mundo de la comunidad italiana se congregó para llevar sus restos hacia el cementerio de la Recoleta. Y después, en 1930, como les contaba, llegan acá y bueno, y ahora están acá. ¿En qué calle estamos? Bueno, en este momento nos encontramos en la calle Lincoln. 4300, exactamente. Y es un palacio inmenso. Es un palacio, no solo inmenso, sino que es un palacio muy representativo del barrio de Devoto. ¿Qué lugar es este? Bueno, este lugar lo mandó a construir una familia, que era la familia Cesi. Puntualmente lo mandó a construir uno de los 5 hermanos Cesi, que era Alejandro.
Ellos en realidad cuando llegan acá a la Argentina, como veníamos hablando también con Cami al principio, acá en Argentina hubo una época donde había mucha inmigración. Porque nuestro país era un país que era potencia mundial. Nosotros siempre también fuimos un país muy abierto a que vengan extranjeros y extranjeras y empezar a hacer que el país crezca, continúe creciendo. Entonces, a partir entre la época de 1880 y 1930, fue una época donde tuvimos millones de inmigrantes llegando a la Argentina. Y estos inmigrantes tal vez venían con una maleta, con una valija y nada más, y con muchos sueños. Bueno, los Ceci eran una familia que justamente vinieron tal vez escapando de guerras en Europa, porque ocurrió la Primera Guerra Mundial y varias guerras que hacía que los inmigrantes, que la gente de allá quiera venir acá. Puntualmente la familia Ceci llega en el año 1885 y cuando llega se hacen bastante amigos de Antonio Devoto. Entonces, Antonio Devoto lo que hace es invitarlos a este lugar. A formar parte del pueblo que él había Exactamente, fundado. Justamente eso es lo que está bueno saber, que en realidad Antonio Devoto estaba abierto también a que vengan gente de su propia comunidad italiana a formar parte de este lugar, de este pueblo en crecimiento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ellos llegan acá y crean una empresa constructora, que eran Ceci Constructores. Entonces, cuando realizan este palacio, toda la construcción y todo el diseño del palacio, fue como también pensado como una muestra de la constructora, porque el palacio también lo que tiene de interesante es que tiene una mezcla de estilos. El estilo es ecléctico, exactamente. Tiene una mezcla de estilo afuera, en la parte de afuera del edificio podemos ver que tiene una mezcla de estilo francés e italiano, o sea, que le decimos francés italianizante. Un poco, o sea, lo francés se da porque en esa época... Estaba de moda el francés. Estaba de moda, a principios de 1900, que es cuando se construye este palacio. Entonces, en ese momento, los franceses estaban de moda y los hermanos Ceci no se querían quedar afuera de esa movida. Entonces, pero a la misma vez le querían dar su impronta italiana. Entonces, por eso se da ese estilo ecléctico que tiene en la parte de afuera. Y en la parte de adentro, que lamentablemente hoy el palacio está cerrado, lo están renovando, reciclando y poniendo en valor, pero en su momento se podía entrar y adentro se puede ver también la cantidad de cosas que hay traídas de diferentes países, que eso también era muy común. Era muy común que los constructores de la época manden a traer materiales de afuera. Sí, porque en Argentina no estaba como desarrollada la industria entonces era mucho más económico nada traerlo. Casi. Era un momento donde estaban creciendo muchas industrias. Así que bueno, se trajeron, por ejemplo, mayólicas de Inglaterra, los baños, las letrinas de Nueva York. Entonces se empezaron a traer muchas cosas de diferentes lugares. Y eso, y para los Ceci, era una muestra de miren todas las oportunidades que tienen para construir. Era como una muestra para su empresa. Claro. ¿no? Y era su propia casa. Así que bueno, era un lugar y después más tarde, claro, ¿qué pasó? Durante la década del 30 empieza como nuestro país, Argentina, empieza a entrar en decadencia. Y muchas de las familias que tenían este tipo de casas las tienen que vender o el Estado las toma como propias. Y este es un ejemplo de que el Estado se adueña de esta propiedad. Y ahí la transforman o sea, empieza a pertenecer al Ministerio de Educación y la transforman en el Instituto de Hipoacúsicos, que el nombre era de Bartolomé Airolo, que fue el primer director de este instituto y el que fomentó el lenguaje con señas y todo lo que tenía que ver con la educación para sordomudos. Bueno, me da la sensación de que es la calle de los Palacios, porque Palacio Ceci de este lado y otro palacio de este lado. Exacto. Bueno, igual nos va a pasar mucho caminando por Devoto, que vamos a encontrar muchas casas que vos la mirás y parece un palacio, pero la realidad, esta se destaca justamente en esta esquina, enfrente al Palacio Ceci, porque era la casa de huéspedes de Federico Devoto, de su casa de veraneo que tenía enfrente, que hoy no existe más. Pero bueno, acá si los Devoto te invitaban a pasear por la zona, a pasear por este barrio, te invitaban a esta casita, que hoy en día es la sede de la Academia Cultural Inglesa de Devoto y es un punto muy importante para la comunidad inglesa en Buenos Aires. Bueno, llegamos al último punto en este recorrido conociendo Villa Devoto y se volvió a sumar al grupo Cami. Bueno, Cami,
Estamos en una esquina muy icónica, que todos los porteños ya conocemos. Estamos en Habana y Segurola. Esta esquina se hizo totalmente famosa gracias a Diego Armando Maradona, quien vivía acá. En el 95, tras su vuelta a Boca, tuvo un partido de fútbol contra Colón de Santa Fe, en el cual ganó Boca 1-0, y tuvo un altercado con Torresani, uno de los jugadores de Colón. Sí. Entonces, como que lo apuró y él, sin achicarse, le dijo exactamente su dirección, la dijo públicamente, Habana y Segurola. Vamos a dar 7º piso, vamos a ver si me dura 30 segundos. Y lo desafió a que venga a pelear a su casa, lo cual no sucedió. Pero bueno, ese era el Diego, el que hacía ese tipo de frases y Habana y Segurola quedó para la historia. Para la historia. Todo el mundo sabe que Habana y Segurola era la casa del Diego. Me imagino que después de esa declaración todo el mundo vino a la casa del Diego acá, días, noches, acampando. Tal cual, ya todo el mundo sabía su dirección, 7º piso y todo. Bueno, muchas gracias chicas por este recorrido. Qué mejor que terminar acá en la Casa del 10, que es infinito, que nos marcó muchísimo a todos los argentinos. Pero la verdad es que yo me quedo con ganas de seguir recorriendo, de vivir estas experiencias en Buenos Aires. ¿Cómo hacemos los que estamos del otro lado y cómo hago yo? Bueno, esto que hicimos hoy nosotros de salir a caminar por la ciudad, encontrándonos con nuestro patrimonio y nuestra propia historia, es lo que hacemos nosotros. Turistearte, nuestro lema es locales en modo turista. La idea es salir a caminar, a pasear y conectar con este espacio que es nuestro y que tiene nuestra historia. Y de esta manera sentirnos turistas, un ratito de viaje, cambiar el chip y pasarla bien un rato. Exactamente, y para eso cuéntenme en las redes sociales porque no me quiero perder nada. Es @turisteartba. En Instagram subimos todo. Todas las opciones están siempre ahí. Facebook también, por si nos quieren buscar, Turistearte Buenos Aires. Ahí también subimos los eventos y pueden ver lo que hacemos, que son, la verdad que la idea nuestra es como que ir recorriendo y atravesando diferentes temáticas que nos interpelan a todos. Así que están todos invitados a turistear por su propia ciudad. Exactamente. Bueno, chicas, ¿nos vamos despidiendo? Dale. Dale. A los que están del otro lado, la próxima semana vamos a seguir conociendo muchas más historias a través de La Mesa Contentos. Chao. Adiós. Chao.